Hemos pintado todas las puertas de nuestra casa en blanco y según hemos ido avanzando en ello, hemos descubierto y te mostramos estos 6 trucos. Muy buenas a todos, un total de 12 puertas y 3 armarios repartidos en 2 fines de semana. De todo este proceso hemos sacado estos 6 trucos o consejos que te enseñamos en este vídeo. Esperamos que te sean útiles. Muy importante antes de empezar es tener organizado el proceso de trabajo y todos los materiales necesarios, ya que si empezamos y nos falta algo, retrasaríamos el trabajo. En nuestro caso el proceso ha sido desmontar bisagras y manillas, lijar superficialmente las puertas y marcos, poner cinta de carrocero, dar una mano de imprimación, dar 2 capas de pintura, volver a montar las puertas, repasar defectos, retirar cintas y hacer una limpieza final. Respecto a los materiales que necesitamos, hemos elegido una imprimación selladora sintética, cuya ventaja frente a la acrílica es su alta resistencia a los golpes y su fácil aplicación. Si vas a pintar una zona poco ventilada, te recomendamos una selladora acrílica ya que la sintética desprende más olor. Para pintar hemos elegido un esmalte acrílico blanco en acabado satinado, con una buena adherencia y resistencia a los golpes. También necesitaremos cinta de carrocero, taco de lija manual, lana de acero, lijadora rotorbital, rodillos de espuma flocada, pincel y brocha fina, cubeta para pintura y un destornillador eléctrico y uno manual. Quitaremos y desarmaremos bisagras y manillas para pintar. El proceso es más laborioso, pero mantendremos estas piezas protegidas y sin manchar. Con la imprimación no es necesario lijar, no obstante hemos dado un lijado superficial y así hemos conseguido un plus de adherencia. Para lijar iremos combinando la lijadora rotorbital con el taco, según la zona de la puerta. Para las molduras decorativas utilizaremos una lija de lana de acero fino, ya que se llega a todos los rincones de esta moldura. Para los marcos el proceso será el mismo. Colocaremos cinta de carrocero en los marcos y puertas en las zonas donde sea necesario. Empezamos dando la imprimación con un pincel en las partes más inaccesibles de las molduras de la puerta. El truco es hacerlo con un pincel muy fino o una brocha de maquillaje, ya que sus pelos son sintéticos, compactados y muy finos, y no dejan marcas de pinceladas.
Al resto de la puerta la pintamos con un rodillo flocado, un rodillo con pelo corto y muy compactado, dando pasadas largas y estirando bien la imprimación y la pintura. Mientras se seca la imprimación, te vamos a presentar un canal amigo. Vamos a hacerlo. Un maestro de la carpintería. Proyectos únicos y sorprendentes. No te lo pierdas. Vamos a hacerlo. Antes de la primera capa de pintura, lijaremos con el taco para suavizar cualquier imperfección. Importante pintar bien todas las molduras y rincones, también con la brocha de maquillaje. Las puertas hay que darle la vuelta para poder pintar los dos lados. Como apoyan sobre las molduras que sobresalen, a las 2 horas podemos dar la vuelta sin problemas de dañar lo pintado.
Dejamos secar al menos 12 horas para dar la segunda capa. Igualmente elijamos cualquier imperfección y en esta ocasión estiramos bien todas las pasadas para no dejar marcas. Ya veréis que esta segunda capa, la pintura se extiende mucho más. Tras el tiempo de secado recomendado por el fabricante, ya podemos volver a montar todas las bisagras y manillas y colocar las puertas en su sitio. Te recomendamos quitar la cinta de carrocero al día siguiente y previamente repasar con el cúter para no tener problemas que se arranque la pintura al tirar de la cinta. Tendremos precaución de no dar golpes a las puertas los primeros días, ya que la pintura seguirá tierna durante este tiempo. Y estos han sido los 6 trucos o consejos que os recomendamos, aunque seguro que has descubierto alguno más en nuestro vídeo. Déjanoslo en comentarios. Seguro que hay otras maneras más profesionales de hacerlo, pero a nivel doméstico a nosotros nos ha ido genial y el resultado es espectacular, como puedes ver.
Esperamos que estos consejos te sirvan de ayuda si tienes pensado pintar tus puertas o algún mueble de tu casa. Déjanos tus comentarios, suscríbete si aún no lo estás y acompáñanos. Estaremos muy contentos de que estés con nosotros. Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo.